Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a una nueva edición del programa de divulgación científica Ciencia sin Límites que realizamos desde la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Málaga. Seguimos en situación de pandemia, con lo cual volvemos a hacer estos debates a puerta cerrada, por eso lo grabamos para que se puedan difundir a través del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA y aprovecho la circunstancia para agradecerles su apoyo logístico y también al rectorado por cedernos estas instalaciones. Para los que no nos conozcan, como tenemos la posibilidad de que al ser grabado se pueda ver desde cualquier lugar y cualquier persona porque va a tener libre acceso, pues voy a presentarme. Yo soy Victoria Andrés, yo soy doctora en Biología, especialista en análisis clínico y profesora titular del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de Málaga. Y este es el cuarto año en el que dirijo este programa de Ciencias sin Límite, donde con mucha ilusión pues tratamos temas de actualidad, pero tratado con mucho rigor científico y con una visión lo más plural y transdisciplinar posible. Hoy, a raíz de la aprobación el pasado 17 de diciembre del proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, vamos a centrar el debate en este más que controvertido tema. Y para ello contamos, pues como siempre, con una selectísima mesa llena de conocimiento, llena de rigor y llena de respeto, formada en primer lugar por el doctor Antonio Dieguez, que es doctor en Filosofía y catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad nuestra desde 2010. Ha sido Visiting Scholar de las Universidades de Helsinki y de Harvard. Es presidente electo de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología y tiene varias líneas de investigación, las más importantes del realismo científico, la filosofía de la tecnología con atención a las tesis de determinismo tecnológico y filosofía de la biología, que es quizás donde nació más nuestra relación profesional, donde ha tenido muchas publicaciones muy interesantes. Destaco, tiene un sinfín de artículos y contribuciones en distintos eventos, pero quizás, ya que tengo limitado el tiempo, me limito a nombrar los libros que considero más interesantes desde el punto de vista de acceso a todo tipo de público, como es La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, y Transhumanismo, que es quizás el que más exitazo de ventas ha tenido, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, muy bienvenido y como siempre te agradezco enormemente la contribución que me consta que realizarás en este debate. En segundo lugar, quiero agradecer igualmente al doctor José Carlos Escudero, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Intensiva. Ha desarrollado esta fantástica labor salvavidas en la UCI del Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga y su especialización es en cardíacos agudos, es decir, cardíacos quirúrgicos, cardiopatía isquémica aguda y dispositivos cardíacos. Se pasa la vida arreglando corazones, lo cual es algo maravilloso. Otros los rompemos, nos dedicamos a romperlos. Muchas gracias. José Carlos, además de sus comunicaciones y congresos, ha estado formando residentes durante muchas promociones. Es una persona además ávida de saber y conocimiento. Tiene, aparte de su carrera de médico y su formación de especialista, tiene formación en psicología y en filosofía y letras, y yo lo conocí porque además compartimos pasión por la literatura y adoración a Vargas Llosa, quizás lo más relevante. Además de trabajar con el corazón, tiene un oído muy bueno. Estuvo trabajando, además de todo lo que ha hecho, digamos, aquí en este mundo donde vivimos tan bien y tan cómodos, estuvo también varios años trabajando con médicos del mundo en Tanzania, Angola y en Dulén, donde supongo que las situaciones no son tan favorables ni tan cómodas. Muchísimas gracias, José Carlos, y bienvenidos.
En tercer lugar, quiero también agradecer al doctor Pachi Fernández Ortega, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Medicina por esta misma universidad y especialista también en Medicina Intensiva. Su periodo de formación como residente lo realizó en la Fundación Jiménez Díaz y actualmente es médico adjunto de la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde también, al igual que José Carlos, han compartido muchos años salvando vidas, tutorizando residentes, coordinando grupos de trabajo, realizando proyectos de investigación, es coautor de un montón de ensayos clínicos multicéntricos, ha publicado artículos científicos en revistas indexadas y capítulos de libros referidos al soporte nutricional y al manejo del paciente politraumatizado en tratados de medicina intensiva como la de Cárdenas Cruz. Muchísimas gracias por estar aquí, Pachi, bienvenido. Y me queda nada más presentar a María Jesús de la Osa Sendra, que es para mí un placer enorme presentaros a esta graduada en Enfermería por la Universidad de Málaga, experta en gestión de cuidados y en cuidados paliativos. Lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de los cuidados paliativos, en el Hospital Regional Carlos Hayas y en la Fundación CUDECA, donde es coordinadora de enfermería. Esta fundación es pionera en muchos aspectos en Europa de los cuidados paliativos y cuando yo conocí a María Jesús me pareció una persona con una trayectoria profesional de lo más interesante y no dudé en incluirla en este debate. Es coordinadora académica en el Instituto de Estudios e Investigación de la misma fundación, es docente y coordinadora del Máster Propio Universitario en Cuidados Paliativos de la Universidad de Málaga, que ya va por su 10ª edición, y sé lo que es esto, y tener 10 ediciones es un éxito, así que enhorabuena por ello. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación, artículos científicos y publicaciones sobre paliativo desde la Red EOLI, la Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Paliativos, es vocal de enfermería de esta sociedad, es miembro del Comité Técnico Asesor para el Manual de Competencias Profesionales de Enfermería de Recursos Avanzados para los Cuidados Paliativos de la Junta de Andalucía y además de todo esto todavía tiene tiempo para seguir profundizando en su formación académica. Está realizando su tesis doctoral actualmente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, lo cual merece ya el monumento total. Bueno, lujazo de mesa y ya sin más, pues empezamos a desarrollar el tema que hoy nos trae aquí. Bien, yo tengo que encontrar mi hoja número 1, que es esta. Para empezar diciendo pues, lo que ya todos sabemos por los medios de comunicación, que el pasado diciembre se ha aprobado el proyecto de ley que regula la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Actualmente está en el Senado, pero se supone que en breve se aprobará. El problema es que muchos de los sectores implicados y que tienen mucho que decir, muchos colectivos profesionales, se han visto de alguna manera bypaseados y poco preguntados y bueno, esto es una manera, con este debate es una manera que tenemos de darle palabra, voz y posibilidad de argumentación a favor y en contra de esta ley, algo que consideramos que es necesario, más que necesario hacerse. En primer lugar, yo me gustaría empezar, como siempre, definiendo las cosas, porque es la mejor manera de atenernos al debate, y es definiendo qué es eutanasia. Eutanasia significa buena muerte en el sentido de muerte apacible, sin dolores, y con esta aceptación y este criterio la introdujo en el vocabulario científico Francis Bacon en 1623. Sin embargo, actualmente se entiende por eutanasia aquella acción u omisión encaminada a dar muerte de una manera indolora a los enfermos incurables. Para que la muerte, por tanto, sea considerada eutanasia, tienen que concurrir dos circunstancias. Ha de ser provocada por personal sanitario y ha de existir una intencionalidad supuestamente compasiva o liberadora. Por lo tanto, tan importante como decir qué es eutanasia es decir lo que no lo es. Y no es eutanasia el suicidio asistido, entendiendo por suicidio asistido cuando es otra persona la que proporciona un fármaco letal al enfermo, pero es este quien se lo administra a sí mismo, el caso San Pedro, por ejemplo. Tampoco es eutanasia la aplicación de fármacos para aliviar el dolor u otros síntomas en un paciente terminal, aunque ello produzca indirecta e inevitablemente un cierto acortamiento de la vida.
Y tampoco es eutanasia la adistanasia, es decir, la omisión o retirada de medios extraordinarios o desproporcionados para prolongar la vida artificialmente de un enfermo terminal, pues está ausente la acción positiva de matar y la posibilidad de una vida natural. Si se fijan, yo no he utilizado un lenguaje bien sonante en el sentido eufemístico del término, sino he utilizado las palabras lo que en español significa y son. Tipos de eutanasia, básicamente hay dos: la activa o positiva, es decir, la de acción, cuando se suministra directamente algún tipo de fármaco o se realizan intervenciones cuyo objetivo es causar la muerte, y pasiva o negativa, es decir, de omisión, cuando la muerte es producida por la omisión voluntaria de los requerimientos mínimos vitales, agua y nutrientes, básicamente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde está la polémica de toda esta circunstancia? Bueno, pues yo tengo aquí mucha documentación al respecto, pero yo tan solo quiero esbozar los 4 puntos donde el personal sanitario, que es al que le ha caído el San Benito, para bien o para mal, de llevar a cabo a efectos prácticos la ejecución de esta ley, pues la polémica está en 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, los aspectos éticos y jurídicos con que se encuentra el personal sanitario, desde el juramento hipocrático del siglo V a.C., que es el punto de partida de la deontología médica, pues son muchísimos los sanitarios que de una manera directa, indirecta, a través de códigos, a través de legislación, a través de juramentos más simbólicos, realizan pues eso, un juramento de hacer todo lo posible por preservar la vida de una persona. Entonces, pues claro, una ley así de entrada podría chocar directamente con lo que es su formación, su vocación y su promesa o juramento, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ley, la responsabilidad penal que se tienen en caso de eutanasia. En tercer lugar, la posibilidad que no todos tienen, que no existe en todos los hospitales, que no existe en todos los países y que no existe en todas las circunstancias, de la alternativa que suponen los paliativos. Los paliativos, para muchos que se ven en esta encrucijada, digamos, ético-moral, sería una solución, pero no siempre está disponible ni factible. Y la cuarta circunstancia que genera polémica y controversia es la supuesta o presunta coacción moral que se le hace al enfermo cuando hay una ley de eutanasia, en el sentido de que admitir legalmente la eutanasia puede suponer una forma de coacción moral sobre el enfermo, que podría de alguna manera sentirse obligado a solicitarlo ante los gastos y o problemas personales, logísticos, familiares que ocasione su enfermedad. Yo esto no sé si me salto algún punto, pero creo que de punto de partida creo que toda la controversia estaría focalizada en estos 4 puntos. De todas maneras, si queréis aportar alguno más, por supuesto que muy posiblemente me haya yo pasado algo. Y a partir de aquí yo quiero que intervengáis, como siempre, libremente en función de lo que queráis aportar, reflexionar. Incluso cuando lo hagáis, por alusiones de comentarios que haya hecho alguno de los intervinientes, podéis intervenir libremente. Así que, adelante. Si os parece. Perfecto. Quería decir que, efectivamente, algo de lo que tú has dicho, nos limitamos a la eutanasia, nada de la limitación de esfuerzo terapéutico, ni de sedación terminal, ni suicidio asistido. Entonces, la eutanasia, pura y dura. La eutanasia, en mi opinión, es un fenómeno ante el cual se ve uno pocas veces, muy pocas. Porcentualmente, a lo mejor en números absolutos, pues es considerable, pero porcentualmente, al menos, en mi vida médica, ha sido poco frecuente. Ha sido muchísimo más frecuente lo que ahora se define como el ensañamiento terapéutico. Esto de que cuando el enfermo fallece dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho con este hombre? ¿Qué hemos hecho con esta mujer? Ha sido terrible. Sabíamos desde hace 4 meses
que no había nada, pero no hemos podido soltar. Entonces la eutanasia es algo muy íntimo, muy tan delicado y tan sensible que no se puede generalizar ni hablar a la ligera, no es algo que se pueda, no lo veo casi ni para titulares de periódicos, es algo muy privado, muy íntimo, que a veces, en mi opinión, está justificado y que yo personalmente, prescindiendo de que todo se puede pervertir, yo creo que es un acto de amor muy valiente por parte de la persona que ayuda al que sufre. Afortunadamente, un acto que no tienes que tragarte muchas veces, pero que algunas veces se ha debido de hacer y no se ha hecho, o se ha hecho y sabes que lo más que te pueden decir es: el Código Penal es benevolente cuando comprende la buena intención. Eso está dicho. Está dicho además por el Comité Oficial Gubernamental de Bioética. A raíz del año pasado hizo un comunicado en el que estaba en desacuerdo con la eutanasia, y una de las razones era exactamente: el Código Penal ya recoge una mirada compasiva que explica que el ingreso en prisión por actos eutanásicos sea algo no solo insólito, sino desconocido. En las últimas décadas regula el homicidio compasivo de manera muy benevolente. Pero claro, es algo que es benevolencia, no es ley, ¿eh? O, por ejemplo, la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos considera que la eutanasia es un homicidio, pura y simplemente un homicidio. Pero, sin embargo, en la misma declaración dice, explicando la sedación parcial, los cuidados paliativos, desarrollar los cuidados, dice que hay un momento que dice, está puesto por ellos mismos, los mismos que ponen en el mismo documento que es un homicidio. Si la sedación parcial, tras haber sido pautada y supervisada por un equipo multidisciplinar, no consigue resolver el problema, debería plantearse una sedación definitiva. Entonces a mí ahí me suena un poquito a jugar a dos cartas, a jugar a condenar algo, pero bueno, si en ciertos casos no. Entonces, efectivamente, yo creo que es básicamente, primero dejo aquí esto, creo que es un acto muy valiente, que es un acto de amor, un acto de mucho respeto y muy íntimo. Antes de pasar un poco a Pachi, que quiere hablar al respecto, un poco por empezar a definir posturas, ¿tú estarías entonces a favor de una regulación de la eutanasia? ¿Te parece bien entonces la ley? La ley la he leído, sí, y en general me parece muy bien. Por ejemplo, dice repetidamente, lo tengo aquí. Perdón, José Carlos, si quieres vamos a los detalles después. Vale. Si no, es por tener un punto de partida. Bien. Muy bien. Pachi, por favor. Vale. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias, María Victoria, doctora Andrés, por darme la oportunidad de estar aquí participando en esta mesa. Yo quería decir que, en primer lugar, que efectivamente la sociedad española, incluso los estamentos más implicados, en principio más implicados en este asunto, creo que es bastante desconocedora de los detalles concretos de la eutanasia. Por ejemplo, este esbozo inicial que has hecho entre diferenciar sedación terminal o sedación en agonía o limitación del esfuerzo terapéutico y eutanasia pura y dura, no es una diferenciación que creo que conozca toda la sociedad, ni muchísimo menos, sino que es un asunto que yo creo que en general se suele englobar en el mismo cajón desastre, y la sociedad a la que va dirigida la ley no conoce bien, ¿no? En segundo lugar, además, la definición de eutanasia creo que está muy mediatizada en español, por lo menos, y creo que en todo el mundo, por su etimología. Y entonces, efectivamente, nadie o casi nadie, entendiendo por eutanasia la muerte dulce o algo parecido, bien, y tanasia, muerte, la muerte en buenas condiciones, creo que nadie podría estar
en contra de este concepto de eutanasia. Lo que pasa es que yo creo que el concepto etimológico no es exactamente la realidad, ¿no? Y, por tanto, creo que habría que diferenciar lo que es la eutanasia de lo que es la ley de la eutanasia, ¿no? Entonces, lo que ha dicho José Carlos hace un momentito, de que no es un asunto para darle publicidad, yo creo que es verdad, que es un asunto que forma parte de la intimidad y que no es un tema que deba de estar en las cabeceras de los periódicos o en los debates ligeros, televisivos o lo que sea, permanentemente o frecuentemente. Pero no solamente eso, sino que además creo que hay determinadas cosas que cuando forman parte de la realidad son reales y existen, pero cuando se las cercena a legislarlas, se las esclerosa realmente, ¿no? Lo comentaba antes con el doctor Dieguez, que hay cosas que no pueden ser observadas, no pueden ser legisladas porque se las esclerosa, o por lo menos es difícil no esclerosarlas cuando se legisla con ellas, ¿no? Y creo que con la eutanasia, con el concepto eutanasia, sucede esto, ¿no? Y en concreto la ley de la eutanasia, que está a punto de ser probablemente aprobada en las próximas semanas o meses por el Parlamento español, yo la encuentro, en primer lugar, que nos vamos a encontrar con una situación paradójica, y lo que comentaba antes José Carlos respecto a esto, de que lo común en nuestro sistema sanitario occidental, y ciñámonos al español, que es el que mejor conocemos y el que más nos afecta en cualquier caso, se dan situaciones muy frecuentes donde hay un obstinamiento u obstinación terapéutica que produce mucho daño a los pacientes. Esto es una realidad que podemos ocultar o podemos ignorar, pero que es una realidad. Y los que estamos dentro de esto lo conocemos muy bien. Y sabemos que no es un hecho aislado ni excepcional, sino que forma parte de la realidad cotidiana de la vida sanitaria, hospitalaria y fuera de los hospitales también que hay en España. Entonces se va a dar la circunstancia, la paradoja tremenda de que va a haber unos tratamientos excesivos que van a ocasionar sufrimiento a los pacientes y muchos gastos a la sociedad, y al mismo tiempo se va a dar la circunstancia de que va a haber un instrumento legal para acortar la vida, prolongando, como estamos prolongando la muerte, mediante lo que se ha venido a llamar de manera más o menos despectiva el encarnizamiento terapéutico, o podemos llamarlo de otra manera, pero que es un hecho real, ¿no? Por tanto, nos vamos a encontrar con esa paradoja, con esta ley cuando esté aprobada, y que creo que lo urgente hubiera sido prescindir de ese alargamiento de la muerte en lugar de este acortamiento de la vida, que va a ser la ley de la eutanasia, ¿no? La veo a destiempo, porque es una ley que se va a aprobar en un momento en el que las circunstancias de la sociedad española es que estamos metidos en un estado de alarma donde el debate está condicionado porque no hay libertad para la movilidad, ni libertad para reunirnos, discutir, etcétera, y por tanto no es el mejor momento para una ley que afecta a un asunto tan importante, aunque no sea a muchas personas, después ya veremos, ¿no? Pero que es tan importante, tan de la intimidad y tan de la médula de esto, que se vaya a aprobar en un momento en el que la sociedad civil española no puede participar en esta ley, ¿no? Y por otro lado, la veo innecesaria, porque no hay que olvidar que en España, desde hace 20 años aproximadamente, desde el año, creo que es 2003, cuando se firma la Ley la Ley General de Sanidad, que es una ley orgánica de rango, por tanto, superior, pues ya se recoge lo que es el testamento de voluntades anticipadas, por el que prima lo que es la autonomía individual del paciente, en el sentido de que se le capacita para que no se le someta a determinadas terapias que considera no le van a ser de utilidad, o que se van a meter en esa parte difícil de legislar o difícil de definir legalmente, pero que es una realidad individual para cada cual, que es la dignidad, ¿no? La dignidad de la vida, o la vida en dignidad, ¿no? Ya existe, por tanto, ese instrumento legal para no ser sometido a terapias que prolonguen la vida
de manera innecesaria, o mejor dicho, que prolonguen la muerte, porque realmente cuando se entra en ese estado estamos quizá ya más hablando de muerte que de vida, ¿no? Mientras que la eutanasia, entiendo, y luego entraremos un poquitín más, que entra dentro del rango de la vida porque utiliza pues, términos muy ambiguos, como por otra parte creo que no puede ser de otra manera. Interesante, con lo cual tú ahora mismo a la vez no necesaria e inoportuna de momento. Inoportuna en el sentido de que no es el momento oportuno. Perdón, decía que el doctor Fernández decía que él consideraba, por resumir, la ley en este momento inoportuna y no necesaria. Interesante también y bien argumentado también. Y ahora sí que me gustaría pasar a María Jesús de la Osa, porque yo tengo una sensación y quiero que ella, con su, aparte de su conocimiento, su amplia experiencia en este campo, es cierta la sensación que yo tengo, y es que, por un lado, en un hospital, que es básicamente donde se da esta circunstancia masivamente, puesto que antes nos moríamos mucho más, por así decirlo, de repente, y ahora nos morimos mucho más de enfermedades crónicas, largas, degenerativas, con lo cual nos vemos mucho más frecuentemente en situaciones de este tipo. Pero tengo yo la sensación de que la formación sanitaria es una formación básicamente encaminada a tratar la enfermedad y, por tanto, tirar para adelante, no para, sabiendo que te vas a morir, cuidar y preparar el terreno para, no para tirar para adelante, sino para acabar. Tengo por un lado esa sensación y por otro lado tengo la sensación, aparte de esa falta de formación, si quieres, en ese acompañamiento terminal, tengo también la sensación de que la gente solicita una ley de eutanasia porque le duele, porque hay dolor, pero en el momento que tú palías ese dolor, no sé si esta sensación que yo tengo, ya te digo, es pura sensación, que quiero que tú me digas si sí o si no, si me equivoco de pleno, me da la sensación que la gente, cuando no le duele, ya no tiene tantas ganas de morirse. Bueno, respondiendo un poco a lo que me has preguntado, comentado, de hecho, en parte de mi intervención también lo tenía previsto contestar, pero bueno, es verdad que existe una clara deficiencia de formación desde la universidad, que es uno de los temas que considero, y desde los paliativos estamos reclamando desde hace mucho tiempo, que la formación empiece en la universidad, porque si no empieza en la universidad... Vamos, es verdad que los cuidados paliativos es una disciplina muy joven en España, en Canadá y en Inglaterra lleva mucha trayectoria, pero en España es una disciplina que igual llevará 25 o 30 años. Y es muy joven, pero es muy necesaria, porque evidentemente es lo que tú comentabas, ¿no? Que muchos de nosotros vamos a morir en determinadas circunstancias que hace que los cuidados paliativos sean necesarios para cualquier médico, no solo para los que nos vamos a dedicar a los paliativos, ¿no? Desde la facultad y también desde el hospital. Un estudio reciente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ponía de manifiesto que solo el 50% de las personas, de los habitantes de España, tienen acceso a unos cuidados paliativos dignos. Y eso pasa porque ni en los hospitales hay unidades de cuidados paliativos para atender especialmente a este tipo de pacientes, ni en el sistema de atención primaria tampoco existen equipos especializados que llegan a todo el mundo. Y eso es una gran carencia. Este foro va dirigido a personal que igual no está dentro del mundo de la sanidad, entonces quizá me gustaría empezar definiendo los paliativos. Los cuidados paliativos consisten en la atención integral a personas que tienen una enfermedad amenazante para su vida, es decir, van a fallecer en un periodo más o menos largo de tiempo, pero más bien cerca que lejos, diría, y consiste en el alivio del sufrimiento y de control de síntomas hasta que este momento llegue, ¿no? Y de una manera interdisciplinar. De hecho, en los cuidados paliativos hay mucho sufrimiento, evidentemente. Cuando una persona pasa de estar en una situación curativa de su cáncer o con una enfermedad crónica a una situación paliativa en la que digan ya no tenemos más que controlar síntomas hasta que el momento final llegue, ¿no?
Hay mucho sufrimiento. De hecho, en paliativos se ha acuñado un término que se llama el dolor total, que comprende no solo el dolor físico, sino también el dolor social, porque tienes problemas con la familia, el dolor emocional, el dolor espiritual, y ese dolor hay que abordarlo desde una manera con competencia y con compasión, o sea, desde una manera científica para saber qué fármaco le tienes que aplicar, pero también siendo sensible a el escucharle en un momento dado, el poder darle cariño, el hablar de una manera empática, el saber comunicar, y eso es muy importante. Cuando me invitaste, que al responderte tampoco te he agradecido el que me hayas invitado a este debate. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, desde la voz de los cuidados paliativos. Como 20 años de experiencia que tengo en el ramo, pues me planteé, ¿no? Y empecé a reflexionar y yo digo, a ver, en mi ámbito yo llevo ya más de 20 años trabajando en QDECA, 17.000 pacientes atendidos. ¿Realmente es tan frecuente que los pacientes soliciten eutanasia o decir yo me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir? Quizá, la verdad es que no tenemos registro del tema. Yo no sé si porque, claro, no ha sido legal hasta ahora, con lo cual nadie ha dicho quiero que me practique la eutanasia, porque no era legal, no nos lo podían pedir. Alguno nos lo ha pedido, pero bueno, quizá me atrevería a decir que ni un 1% de los pacientes que hemos atendido en estos 25 años. Esto es una sensación, pero bueno, es verdad que hay evidencia científica y hay artículos publicados en los que dicen que quizá hay un 2% de los pacientes en fase paliativa que realmente piden, o sea, no, a los que por mucho que les tratemos de manera multidisciplinar, con competencia, con compasión, no llegamos a aliviar el sufrimiento que padecen, ¿no? También quería comentar que dentro del mundo de los paliativos hay un término que se llama el deseo de adelantar la muerte, que ese sí que ha sido muy estudiado. Claro, como los pacientes en fase paliativa saben que su muerte está más o menos cercana, pues quizá no es tanto decir quiero morirme ahora, sino esa muerte que sé que va a llegar un día, pues quiero que se me adelante, ¿no? Se han hecho tanto estudios a nivel cualitativo como cuantitativo, y de ellos, bueno, es sobre todo un grupo, la doctora Monforte, un grupo de la Universidad de Barcelona que se dedican a estudiar este tema de deseo de adelantar la muerte, tanto las causas que llevan a los pacientes en fase paliativa a solicitarlo, como qué tipo de condicionantes o por qué pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente los resultados casi no nos han sorprendido, pues porque son situaciones pues de depresión, situaciones de pérdida de autonomía, pérdida de dependencia, sentirse una carga para la familia y bueno, y todo lo que hace, vamos, y todo lo que manifiesta es que hay un gran sufrimiento por debajo de todo este tema, ¿no? Por otra parte, y ya llevando el ascua a mi sardina, desde los paliativos también a nivel científico se ha demostrado que mejoran la calidad de vida de los pacientes, que alivian el sufrimiento, que ahorran costes al sistema sanitario. Entonces, la pregunta y la gran pregunta que nos hacemos desde los paliativos es si es verdad que los paliativos ahorran y mejoran ese sufrimiento en la mayoría de los casos. ¿Por qué existe un 50% menos o sea, por qué el 50% de la población no tiene acceso a los servicios de cuidados paliativos? Entonces, consideramos, o yo por lo menos considero que la eutanasia es como el punto extremo de una situación en el cual hay muchas intervenciones intermedias, muchos supuestos intermedios. Muchas alternativas. Que igual hay pacientes a los que no llegamos. Es verdad que yo entiendo que los paliativos no podemos el 100% tener contentos, pero que muchos se mejoran y que muchos van a poder vivir su vida hasta el final sin dolor, con los síntomas controlados, gracias a los cuidados paliativos, pues evidentemente. Entonces, reclamar que haya más servicios de paliativos y que desde la Facultad de Medicina se forme en esa trayectoria final, digamos, de la medicina, que es cuando no te puedes solucionar el problema para retornarte a una situación de funcionamiento óptimo. Esa opción no existe, pero hay que vivir con eso, ¿no? Básicamente sería así.
Interesantísima, interesantísima esta intervención. Y ahora me gustaría también, por terminar la ronda de primeras intervenciones, que el doctor Antonio Diegues nos hiciera una aproximación desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia de este aspecto tan interesante, porque es desde el punto de vista biológico, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que somos una especie que en este contexto concreto estamos reflexionando sobre si procede o no cepillarnos a nosotros mismos. Esto, digamos, que sería lo más contrario al instinto biológico de todas las especies, que es la supervivencia, que es el punto número uno. Si quieres, la supervivencia y la reproducción serían los dos, digamos, comportamientos basales más instintivos que tienen todas las especies biológicas, ¿no? Entonces, me interesa mucho tu opinión, Antonio. Que te agradezca que me hayas invitado de nuevo a este ciclo de Ciencias sin Límites, en el que tú sabes que disfruto tanto, porque es siempre muy grato conversar con vosotros de todos estos temas a medio camino entre la ciencia y la filosofía. Como has preguntado nuestra actitud ante la ley, yo empiezo por ahí, me voy a definir. Yo estoy a favor de la ley. No voy a entrar en detalles porque no la he leído más que en diagonal, como se suele decir, pero me ha gustado lo que he visto. Es decir, creo que se toman las cosas con prudencia y que se articulan procedimientos sensatos y con medidas precautorias bastante fuertes, ¿no? No me cabe duda, sin embargo, que la ley tendrá lagunas y que con el tiempo pues, se verán esas deficiencias, como toda ley. No hay ninguna ley que salga perfecta del legislador, y estas lagunas y estas imperfecciones pueden causar algún daño en algunos casos. Bien, es algo con lo que siempre hay que contar. Por otro lado, también podríamos criticar el modo en que se ha tramitado. Es manifiestamente mejorable, pero ya sabemos que en este país pues, el diálogo y el debate democrático tiene a veces serias deficiencias y parece difícil de corregir. Se podría haber mejorado el modo de la tramitación, pero, como digo, en general, a mí me parece que la ley era necesaria y que está bien, ¿no? Bueno, dicho esto, como lo que interesa aquí es el enfoque filosófico, en realidad la filosofía viene tratando de este asunto desde hace mucho, es un viejo debate. Tú has mencionado el antecedente de Tomás Moro en Utopía, ¿no? Como ya ahí defiende Tomás Moro la eutanasia. El debate se ha reavivado, sobre todo en las últimas décadas, porque es ahora cuando la tecnología ha puesto en nuestras manos la posibilidad de llevarnos a una buena muerte, que es, como tú has dicho también, lo que significa eutanasia. Hasta hace poco, una buena muerte era cuestión de suerte, y por eso la gente iba a rogarle al Cristo de la buena muerte que en el momento final tuviera esa buena muerte. Ahora, afortunadamente, el ser humano tiene en sus manos la posibilidad tecnológica de que no sea una cuestión de suerte, de que la buena muerte sea proporcionada por medios tecnológicos. Así como la tecnología nos ayuda a llevar una buena vida, está muy bien, en mi opinión, que también nos ayude a tener una buena muerte. Bueno, los transhumanistas van a ser inmortales, según dicen, para ellos no va esta cuestión, pero los que nos vamos a morir querríamos tener una buena muerte. Para conseguir eso hay problemas más urgentes que la eutanasia que resolver antes. En eso estoy completamente de acuerdo con vosotros. Se está causando mucho sufrimiento innecesario con el encarnizamiento terapéutico, y eso es un problema al que hay que meterle mano de una vez. No se debe prolongar de manera artificiosa la vida de las personas, incluso a veces en contra de su voluntad, pero otras veces aprovechando del miedo de esa persona a la muerte. Y por supuesto es también prioritario lo que ha mencionado María Jesús, extender los cuidados paliativos a la totalidad de la población. Lo normal es que tengamos una muerte en un hospital y que en el momento de la agonía pues lo que pidamos sea esa sedación y esos cuidados paliativos. Es una vergüenza que en España todavía la mitad de los pacientes no puedan acceder a eso y tengan que morir a su suerte. Dicho esto, para esos pocos casos restantes, José Carlos tienes toda la razón y también lo dice María Jesús, esto es para casos muy puntuales, muy concretos.
hay que tener una ley que regule esos casos. Se trata de personas que no están en una situación de agonía, pero que están en una situación en que la vida para ellas ya no tiene valor, en que es preferible estar muerto para ellas. ¿Cuándo es preferible para estar muerto? Pues eso, cuando ya, no solo por una cuestión de sufrimiento, puede haber otras razones, o al menos no solo una cuestión de sufrimiento físico, puede ser también una cuestión de sufrimiento moral. El verse, por ejemplo, en una dependencia total de aparatos o de personas, en una vida que ya no tiene ninguna gratificación que darle, una agonía prolongada. Y hay personas que no están dispuestas a sufrir eso. Un sufrimiento, insisto, no solo físico, sino moral o psicológico. Para ese tipo de personas, yo creo que hay que tener una ley que regule eso. El debate está entre los que creemos que esas personas deben tener acceso a la tecnología para procurarse una buena muerte y aquellos que piensan que la vida es inviolable, que la vida es absolutamente inviolable, que nadie debería disponer de su vida ni ayudar a otros a disponer de su vida. Bueno, esa es una creencia respetable, pero no podemos enfocar la legislación solo atendiendo a las personas que por convicción moral o religiosa piensan que nadie debe recurrir a este tipo de medios tecnológicos para procurarse la muerte. Por lo tanto, hay que tener una ley de eutanasia para aquellos pocos casos que no estén cubiertos por las otras situaciones, por cuidados paliativos, etcétera, que serían los prioritarios, insisto, en mi opinión. Los argumentos en contra están muy tasados ya, es decir, que aquí nadie añade nada nuevo en realidad, al menos desde hace tiempo, ¿no? Porque la discusión ética pues, se viene produciendo desde hace décadas, ¿no? Tú has mencionado los fundamentales al principio, ¿no? Ninguno de esos argumentos es completamente definitivo, por decirlo así. Todos tienen contraargumentos poderosos. No digo que sean malos argumentos, son argumentos a tener en cuenta, son respetables, por supuesto, y permiten tener un debate rico. Pero, insisto, son argumentos que tienen respuestas también muy convincentes. Y a mí me convencen más las respuestas, por eso estoy a favor de la eutanasia. Por ejemplo, no quiero tampoco ser muy exhaustivo. ¿Por qué recurrir a la eutanasia si tenemos los cuidados paliativos? Bueno, ya se ha dicho, ¿no? Los cuidados paliativos, primero, no están a disposición de todo el mundo. Segundo, no siempre evitan el sufrimiento. No siempre evitan el sufrimiento. Y, en tercer lugar, hay situaciones en las que no se puede ofrecer cuidados paliativos porque no están en proceso de agonía, pero hay personas que ya consideran que su vida no merece ser vivida en absoluto. Fijémonos que la ley de eutanasia es suicidio asistido, porque el suicidio asistido también me parece una posición respetable, claro está, y por eso la ley me parece bien que lo contemple. En segundo lugar, se dice que podría haber casos en que la decisión no se tomara de forma realmente voluntaria, en que hubiera presiones, en que la persona, si no se viera conminada directamente, sí por la presión ambiental, pues se viera un poco obligada a pedir la eutanasia. Bueno, hay formas de asegurarse de esto, por ejemplo, el testamento vital, y por ejemplo, pues preguntarle a la persona en varias ocasiones, en diferentes contextos, con un control médico, cuidadoso, etcétera. Es decir, que podrían darse casos de abuso de este tipo, claro está. Nadie, como decía antes, las leyes no pueden impedir cualquier abuso, pero hay medidas que se pueden adoptar para evitar esas situaciones. Por lo tanto, no sería una objeción definitiva. Luego está la objeción del doble efecto. El mal no puede ser un medio para el bien. Yo quiero un bien, que es que esta persona no sufra, pero para eso tengo que hacer un mal, que es matarla. Bueno, este es un argumento que solo vale para aquellos que consideran, primero, que tomar esa iniciativa de ayudar a esa persona a morir es un acto malo. Todos lo comentábamos hace unos días, ¿no? Todos hemos visto películas de guerra en las que hieren gravemente a un soldado y se tiene que quedar ahí en la trinchera y mientras que los otros avanzan
Y entonces el oficial al mando pues coge y le pega un tiro para evitar más sufrimiento. Ahí tenemos un acto activo de matar a una persona y, sin embargo, yo diría que el 99% de los espectadores empatiza con lo que ha hecho ese oficial, ¿no? Es decir, considera que matar a ese soldado en ese momento no era un acto malo. En fin, ahí también hay mucho que discutir, ¿no? Por otro lado, hay quien dice, bueno, la eutanasia pasiva podría aceptarse porque es solo dejar morir a una persona, pero la eutanasia activa no, porque implica un acto intencional de matar y esto va contra el juramento hipocrático, etcétera, etcétera. Bueno, la mayoría de los médicos que practican eutanasia no sienten que haya un conflicto con su juramento hipocrático, porque, entre otras razones, no sienten que eso sea dañar a la persona. No es un acto que dañe directamente a la persona de forma injustificada. Es más bien una ayuda a esa persona a evitar sufrimientos de diverso tipo. Por lo tanto, no tiene por qué haber ese conflicto con el juramento hipocrático. Y desde luego, la distinción entre lo activo y lo pasivo aquí es borrosa también. Retirarle respiradores y todo el aparataje que puede estar necesitando una persona desde hace tiempo para mantenerla con vida, retirársela porque ya esa persona ha decidido que debe morir o ya el médico ha decidido que no tiene sentido continuar con aquello, ¿eso no es una acción también? ¿No exige un esfuerzo activo por parte del médico? Ahí también hay una acción intencional y, sin embargo, en determinadas situaciones no sería ni siquiera eutanasia. Y por último, el argumento que más se repite es el de la pendiente resbaladiza. El de la pendiente resbaladiza. Si dejamos que en ciertos casos se practique la eutanasia, pues entonces terminaremos aplicándosela a personas de las que queramos deshacernos por algún motivo. En principio, pues personas que nos molesten por su edad o porque ya no rinden nada y luego finalmente pues incluso por cuestiones raciales o políticas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que este argumento no es nada convincente. Es decir, una pendiente resbaladiza si se la engrasa mucho, ¿no? Y para eso se necesita mucha ideología y mucha mala fe. Pero hay muchas maneras de evitar dar los siguientes pasos y hay controles para evitar esos pasos. De manera que, en mi opinión, no es un argumento convincente porque hay maneras de establecer salvaguardas que impidan los abusos de la ley, y no hay por qué llegar a esa pendiente resbaladiza, ¿no? Por lo que yo he visto, hay estudios hechos en Holanda que muestran que no existe esa pendiente resbaladiza. Es decir, que los casos de eutanasia practicados se limitan a los que está fijado por la ley y que no existe apenas una preocupación en el personal médico, etcétera, de que haya casos que se estén dando en esa frontera más borrosa, ¿no? Es decir, que hay maneras de que la ley se aplique de forma correcta, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante, Antonio, interesantísimo. Doctor Fernández. Sí, pues yo, en primer lugar, me gustaría felicitarte, Chus, por lo que has comentado de que un 2% de tus pacientes, solo un 2%, un 1 a 2%, solicitan la eutanasia, siendo pacientes que están en situación terminal, en situación de cuidados paliativos. A mí me parece que es un pedazo de éxito lo que es un programa de cuidados paliativos en el que pacientes en esa situación tan vulnerable, solamente un 1 o 2% pretendan acabar con su vida por un camino más rápido, ¿no? A mí, en cualquier caso, esto además habría que extrapolarlo a la población de no paliativos, si posiblemente también haya un 1 o 2% de personas que no son ni siquiera enfermos o que son enfermos no en situación terminal, que posiblemente también quieran acabar con su vida. Es decir, conseguís que pacientes en situación de tanta vulnerabilidad vivan sin desear la muerte, ¿no? Me parece un pedazo de éxito, ¿no?
Yo en esta ley, yo no soy especialista, no sé leer las leyes, la verdad sea dicha, porque es un lenguaje que a mí se me escapa, ¿no? Pero contrariamente a lo que has expuesto, profesor Dieguez, de que la ley esté bien hecha, hay un grupo en el Parlamento que la apoya, que es el grupo de Izquierda Confederal, donde están incluidos varios partidos políticos, no te puedo decir exactamente cuál, por ejemplo sé que Geroa Bay está metido y además es su portavoz, Coldo Martínez, y bueno, lo apoya, pero sin embargo ellos mismos dicen que esta ley tal como está definida no tiene calidad legislativa, así él lo ha dicho expresamente en el Senado. Yo particularmente, aun sin saberla leer bien, encuentro que tiene algunas carencias que me parecen importantes. Para definir qué es el paciente en cuidados el paciente en situación terminal, habla de que tiene que tener una enfermedad grave, crónica e invalidante. A mí me parece que una enfermedad grave, crónica e invalidante son términos ambiguos, ¿no? Quizá no puedan ser de otra manera, pero son términos ambiguos. Tanto es así que hay una asociación que representa a pacientes discapacitados que, cuando ha dicho invalidante, se han sentido ellos representados y han protestado diciendo que excluyan ese término porque sus representados no están solicitando la eutanasia, ¿no? Yo soy particularmente, para mi vida personal, y procuro que no sea extensivo ni para mis pacientes, ni siquiera para mis más próximos, ¿no? Yo soy, creo que muy exigente con el concepto de dignidad de vida. Yo para mí no quiero una vida que para otros todavía igual podría ser digna, y para mí creo que ya no lo sería. Pero no puedo hacer extensivo este concepto a otras personas que pueden ser más laxas en esta exigencia o en esta definición de enfermedad grave, crónica e invalidante. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues es que, insisto en lo que comentaba al principio, creo que hay cosas que no pueden ser objeto de ley, porque es que la ley mata la realidad. ¿Cómo habría que definir, por tanto, esa situación de vida indigna? No lo sé, porque la palabra dignidad de vida o indignidad de vida son términos también ambiguos, en definitiva, ¿no? También en esta ley pienso que quedan en el limbo, quizá porque no se pueda, pero al no poder se quedan en el limbo un grupo de personas que tendrían que ser candidatas primeras a estar incluidas en esta futura ley, que son aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad que las haga no competentes, ¿no? Enfermedades neurológicas tipo Alzheimer o algo parecido, donde ellas estén ya incapacitadas para tomar esa decisión. Estas personas no van a poder beneficiarse, entre comillas, de la ley de la eutanasia, de esta ley de la eutanasia. No sé cómo se puede resolver eso, pero es un limbo, una isla que no atiende, que no reconoce y que deja sin poder usar de esta ley, ¿no? Es verdad que en esta ley se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los clínicos o de los profesionales que van a ejercitar la eutanasia, pero también reconoce que habrá un registro de profesionales que hayan declarado ser objetores de conciencia y no se dice qué se va a hacer con ese registro. A mí esto me parece que deja en situación de gran vulnerabilidad a aquellos profesionales que se vayan a declarar en el futuro objetores de conciencia para ejecutar esto. Y a mí me parece que esto es otra debilidad que tiene esta ley. Pues no sabría responderte muy bien porque utilizas la palabra mucho mejor que yo, también profesionalmente, pero realmente no creo que esta ley sea necesaria. No creo que sin una ley de la eutanasia no exista la eutanasia o no exista la muerte dulce. Y además diré algo diré algo muy fuerte y muy duro, que es mejor ignorar, pero que existe. Es más dulce ignorar, pero existe. Y es que los procedimientos químicos que se utilicen para practicar la eutanasia, porque estamos hablando de procedimientos químicos, no físicos, podemos tirar a un tío por la ventana desde un 10º piso y le practicamos eutanasia, pero creo que no es eso de lo que estamos hablando, son procedimientos químicos. Los procedimientos químicos
no son procedimientos dulces. ¿Vale? O sea que cuando a un sujeto se le dice le he practicado la eutanasia para que muera dulcemente, eso lo dice quien seguramente no lo ha visto y no lo ha practicado. Muy interesante, Pachi. Y José Carlos, y después me pido la palabra yo, que quiero también intervenir. Me está encantando el debate. José Carlos, por favor. Gracias, Mary. Primero quería pedirte perdón por haber sido el único ingrato. No eres nada ingrato, nunca. Así que te agradezco también la invitación, como han sabido hacer todos los demás. Y luego quería decir que uno de los fallos que yo encuentro cuando se habla de eutanasia y muerte digna es lo de la dignidad. Yo no creo que la persona pierda la dignidad, yo no lo creo. Creo que una persona, por mucho que sufre, por mucho que grite, por mucho que se deteriore y pierda el control de los esfínteres y se demencie, ese ser humano no ha perdido la dignidad. Yo solo creo que ha perdido la dignidad una persona que engaña, que se aprovecha del débil, que miente y que roba o mata. En fin, ese sí pierde la dignidad que ha conseguido desarrollar, quizás, digo yo, nuestra especie, pero desde luego por sufrir no creo que se pierda la dignidad y puedes berrear como un cochino y por eso no se pierde la dignidad. Aquí yo creo que el tema fundamental es el sufrimiento. Yo no estoy de acuerdo con Pachi, y los dos sabemos de qué va esto, en que no sea una muerte dulce, porque como decía Antonio, se forma ya, de alguna manera ahí existe una rutina, no es una rutina, para nada, la palabra es terrible, la retiro. Un paciente con el que no tienes nada ya que hacer, un protocolo. Le retiran las medidas de soporte y tú sabes, en algunos casos, que va a durar 5 minutos. Pero la muerte no es dolorosa. No es eutanasia, pero quiero decir que sí puede ser una muerte dulce. Tú también puedes sedar a una persona y una vez bien sedada puedes provocarle la muerte. Sí, eso sí es eutanasia. Bueno, perdón. Lo que sí me parece importante es que se haga fuera de presiones, fuera de intereses. Yo pienso que hay 1000 maneras de evitar los intereses. La ley pretende en ese sentido ser lo más garantista posible. Te habla de que tiene que haber como mínimo 2 profesionales sanitarios, que tiene que haber un intervalo mínimo de 15 días, que tiene que haber también una especie de magistrado o registro, que tiene que haber un comité que reciba toda la información de cada caso. Luego será lo que sea, pero la ley busca ser garantista y concretamente hay en 2 renglones consecutivos dice grave e incurable o grave, crónica e invalidante. Yo no creo que nadie se pueda ofender por eso. Que sea invalidante no quiere decir que pida. Yo tenía un amigo, Lorenzo se llamaba, pero no digo más datos, ni de dónde era, ni de nada, que él era un gran viajero, un extraordinario viajero por el mundo, una referencia para los que íbamos a África, te decía hasta lo que estaba lloviendo ese día en los montes Virunga para que fueras por otro lado. Él era tetrapléjico. Él fue un gran viajero y con 31 años en el río Níger se rompió el cuello y quedó tetrapléjico. Yo lo conocí, su vitalidad era desbordante. Nunca hubiera querido morir. Murió, pero murió no porque pidiera ninguna eutanasia. Pero también he conocido lo contrario. Y personas que sí pedían morir y que no estaban agonizando, pero estaban muy mal. No ya por dolor solo, por parálisis, por muchas cosas. Y a veces tú puedes confirmar, o sea, evidentemente una persona con Alzheimer, tú no puedes eutanasiarlo, en mi opinión, de ninguna manera. No puedes tomar esa decisión por él. Personalmente y familiarmente yo he vivido ese terrible sufrimiento
Y esta persona de mi familia, pues al final no podía moverse, no podía hablar, estaba ciego, no controlaba esfínteres, solo tomaba bebidas líquidas y su única actividad, aparte de respirar y tal, no controlaba esfínteres ni nada, era el bruxismo. Era terrible estar oyéndole continuamente rechinar los dientes. Pero no podía, yo no podía. No podía. En este caso es obvio que al no haber distancia, porque era familiar directo, pero es que él nunca había hablado de esto. También un compañero, que él sí había hablado repetidamente, yo no quiero estar así, pero tuvo una hemorragia cerebral y estuvo 3 años en coma porque no había dejado nada escrito y nadie podía tomar esa determinación. No, pero yo creo que sí se puede cubrir casos puntuales muy importantes y sobre todo recordar una cosa, que la suma, yo he leído las estadísticas de muchos años, un tema que me ha gustado seguir, siempre la suma de homicidios y víctimas de la guerra anuales es inferior, con mucho, al de suicidios en el mundo. Por ejemplo, concretándonos en España actualmente, por suerte, hay un promedio, digo por suerte porque es de los más bajos del mundo, de unos 300 y pocos homicidios anuales. Suicidios hay entre 3.000 y 4.000 al año en España. Entonces está claro que ahí hay un gran malestar. Sí, no pero no le largas el embolado a otro. Yo veo que aquí la cuestión clave está en que si tú te suicidas es cosa tuya. El problema es que le largue a un personal sanitario la responsabilidad de acabar con tu vida. Es que lo veo tremendo. En relación a lo que decía... si me perdonáis, un pequeño impasse en relación a lo que decía Antonio, cuando decía que hay muchos profesionales que no les supone un conflicto ni ético ni moral el juramento hipocrático en relación, por decir en general, la concepción salvavidas, ¿no?, si quieres, con la práctica de una eutanasia. Yo en ningún sitio he leído, porque esto no lo he leído en ningún sitio, esto es una reflexión personal que yo tengo, es que yo creo que hay un problema todavía mucho más ancestral, más atávico, más primitivo, y es que luchas contra el instinto de la vida. Es que me parece, no sé, yo tampoco quiero pringarme porque mi labor aquí es más de moderadora, pero me parece quizás, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero sí te digo que es contrariamente ilógico biológicamente, es antibiología. De la misma manera, y aquí sí que me pringo y meto en el mismo saco, el tema del aborto. Son cosas que a mí, desde el punto de vista biológico, ojo, no me meto en nada que sea ni ético ni moral, pero biológicamente me parece que no estamos preparados para esto, o al menos yo no lo concibo. No podría de ninguna manera meter en el mismo saco. No lo meto, lo retiro por no sacarle más raíces al debate. Pero efectivamente del instinto de vida, algo habrá que ya en la antigüedad más remota había división de opiniones sobre esto. Séneca o, por ejemplo, Sócrates eran partidarios, Hipócrates era contrario. Ha citado a Antonio a Tomás Moro, que tengo aquí la frase literal, o sea, el párrafo literal que me impresiona profundamente cuando habla de... en fin, un párrafo verdaderamente espectacular en Utopía, ¿no? El capítulo 7 de Utopía. O lo que dijo Samuel Williams ya en época moderna, que este párrafo, si me voy a permitir leerlo, porque son 5 renglones, que en todos los casos de enfermedad desesperada y dolorosa, debe ser el deber reconocido del asistente médico, siempre que así lo desee el paciente, administrar cloroformo o cualquier otro anestésico que pueda reemplazar a este, de forma gradual para destruir la conciencia al primer intento y disponga al paciente a una muerte rápida e indolora. Se deben tomar todas las precauciones necesarias para prevenir cualquier posible abuso de tal poder, lo que implica que debe ser establecido, más allá de la posibilidad de duda,
o cuestionamiento que el remedio fue aplicado por el deseo expreso del paciente. Esta frase es de 1872 y a mí me hace recordar lo mismo que antes cuando hablaba el Comité de Bioética y decía, y si falla la sedación habrá que pensar. Me hace que en Inglaterra, cuando murió el rey Jorge V, el padre del rey tartamudo, estaba muy mal y se estaba debatiendo en esa época, y creo que se rechazó la ley de eutanasia en la Cámara de los Lores. Pero lo recoge muy bien The Crown, la serie de las pocas series buenas que he visto. Eso me dicen, pero yo no he visto. Es magnífica y sale toda esta parte. Pues el médico, que era un lord, el médico de Jorge V, le indignó una dosis mortal de narcótico, aunque luego, en pleno debate, aunque luego la ley me parece que decayó. Entonces ahí puede ser que, como dice Pachi, que sea un tema a no legislar, pero a mí eso no me gusta. Lo de la pendiente yo tampoco creo que tenga que ser. Hubo un informe en Holanda en el 95 que decía que se habían producido hasta 1000 eutanasias no justificadas, pero yo creo que era un informe muy sesgado, ¿eh? Y decir algo de este tema. Evidentemente, como dice Antonio, como estáis diciendo todos, confiemos que la ley sea garante de que todo se haga como se debe hacer. Yo en mi práctica diaria, ahora ya me dedico más a la gestión, pero cuando estaba a pie de cama de paciente, sí que nos pasa, en paliativos es muy frecuente que el paciente pierda la conciencia y tenga que haber, se pierde la capacidad, con lo cual hay un representante legal del paciente que es el que decide y el que toma las decisiones por el paciente. Pues más de una vez, más de una y más de dos nos ha pasado que llega la familia y dice, no, es que quiero que lo cede porque es que esto no es vida, porque es que no puede estar así y tiene, en el caso de la sedación, como vosotros sabéis como médicos, es una indicación médica. Entonces se puede decir, no, mire usted, no le sedamos porque no tiene criterios de sedación, por mucho que haya perdido la conciencia y que no sepa dónde está y que está postrado en una cama. Entonces, yo confío en que la ley va a ser garante, pero a mí me surge duda. Cuando haya alguien que está representado por otra persona y decida que es que su familiar no puede vivir así y solicite la eutanasia, confiemos en que esto no llegue. O sea, y ahí es donde yo creo que está el temor, sí, claro, porque hay muchas veces que hay otras personas que deciden por ti. Y es verdad que parece que estar en una cama postrado no es dignidad de vida, pero yo me sorprendo de la cantidad de veces de la subjetividad que tiene ese concepto y el concepto de calidad de vida. Correcto. Para lo que para una persona calidad de vida consigue poder cambiarse de la cama al sillón, o para otra persona es poder levantarse y andar, o para otra persona es poder abrir los ojos y ver a su nieta. O sea, es que es tan subjetivo que nos sorprendemos diariamente de decir, fíjate lo que me ha pedido, y eso es dignidad de vida. Absolutamente, incluso para nosotros mismos, claro. Chus, es que para nosotros a lo mejor el vernos como nos vemos ahora, si nos los preguntaran cuando teníamos 18 años, pues a lo mejor no nos parecía tan digno. Es decir, pues estamos hecho una pena, ¿eh? Y ahora mismo nos vemos estupendos. Por eso tiene que ser pero el dentro mismo de 20 el que decía. Años... Yo tenía un paciente que no podía andar. Yo insisto en que es subjetivísimo ese concepto. Es muy resbaladizo, ¿eh? Mira, yo tenía un paciente de unos 60 años con el corazón muy mal, en un grado de insuficiencia cardíaca tan extremo que no podía andar. Pero ese hombre disfrutaba de 3 cosas. Tenía su ordenador, pasaba horas con el ordenador, era muy lector y le gustaban las películas. O sea, ese hombre disfrutaba de la vida. Pues claro. Bien, pues ese hombre nos vimos en la situación de reanimarlo de parada cardíaca varias veces. Y recuerdo que un querido compañero y amigo cardiólogo me planteó una vez, ¿le desprogramamos el desfibrilador? Digo, fulanito, tú a lo mejor no le has oído hablar tanto como yo, pero este hombre... Aunque feliz. Esté así, este hombre cuando vuelve a su casa se pone una serie o se coge un libro o pone la tele o se pone a buscar por el ordenador cosas, la National Geographic. Es verdad que le cuesta respirar,
pero este no se quiere morir. Y entonces no era ya no practicar eutanasia, obviamente, porque no sería eutanasia en este caso, sería un asesinato. No, es que además lo sacábamos de paradas cardíacas, porque es que salía en un ingreso por 2 o 3 paradas cardíacas y luego tardaba 3, 4 meses o 6 meses en volver a ingresar. Evidentemente, de aquella vez que nos planteamos retirarle la programación del desfibrilador a cuando murió, no pasó mucho tiempo. Pasaron pocos meses, un par de meses, 3, quizá un poco más. Pero bueno, se murió como suelen morir estos pacientes y como murió también otra familiar directo mío, cuando estaba dormido. O otro que recuerdo, cayó redondo, o sea, redondo en medio de la actividad cotidiana, pero era esperado. Entonces quiero decir que no vas a hacerlo porque, como tú has dicho, imagínate un atleta campeón olímpico que le dicen, oye, es que tú va a llegar un momento que no vas a poder correr. Ah, pues yo me suicido. No, porque a lo mejor cuando ha llegado ese momento está disfrutando de otras cosas, de nietos. Te hace jugador de ajedrez. Como ha dicho Chus, quiero ver a mis nietos, me he aficionado al ajedrez, me estoy viendo todas las películas de Robert De Niro. Efectivamente, pero fuera de broma, el problema yo creo que veo aquí es la ambigüedad de los términos y la incapacidad, creo yo, que esta legislación tiene de objetivar hasta sus últimas consecuencias una serie de términos que son fundamentales para tomar la decisión. ¿No os parece que quizá este es el punto más conflictivo? Sí. Si lo que vamos a pedir a la ley es que resuelva todos los dilemas morales y que deje las cosas absolutamente claras en cualquier situación, no es posible. Eso ya de antemano podemos decir que no va a ocurrir. Es decir, la ley no va a solucionar los dilemas morales, va a seguir habiendo casos difíciles, casos dudosos y casos en los que a mí no me gustaría ser un médico que tuviera que enfrentarse a ellos. Desde luego que no. Yo admiro mucho a los profesionales de la medicina que tienen que ver en estas situaciones a diario, ¿no? Y por eso, además, soy muy sensible a sus argumentos, ¿no? Y a los que habéis expuesto aquí, porque creo que en este asunto no se pueden tener convicciones muy firmes en casi nada, ¿no? Y en este menos, ¿no? Pero dicho esto, contesto algunas cosas que habéis dicho. Bueno, empezando por ti, vamos a ver. Es cierto que uno puede presuponer que la selección natural nos programa para luchar por nuestra supervivencia, si no, no estaríamos aquí. Pero todos sabemos también que los seres humanos, que son los únicos animales que llegan a la vejez, porque la naturaleza, ningún otro animal llega a una edad provecta, se lo han merendado antes los depredadores, ¿no? Bueno, animales sociales, bueno, sí, hay algunas especies, pero vamos, sí, son la excepción. Pero en los seres humanos, cuando se llega a la vejez, hay muchos que ya no tienen esa, vamos a llamarle instinto de supervivencia, como tú has llamado. A mí me impresionó mucho cuando era niño, un familiar muy querido me dijo un día, yo ya debería morirme. Me impactó, porque, pero bueno, si tienes una vida estupenda y, bueno, pues llega un momento en la vida en que, y a mí me parece que eso puede ser hasta beneficioso, porque así se muere uno mejor, ¿verdad? Así puede uno morir sin desesperación, ¿no? Sin aferrarse de una manera tremenda a esta vida, como haría, por ejemplo, un joven que estuviera a punto de morir, ¿no? Me parece que eso sí que es un verdadero drama, ¿no? En cambio, que nuestra vida se vaya apagando lentamente y que llegue un momento en que ya la perspectiva de la muerte no sea tan terrible, me parece que es también algo para la que la biología nos va preparando, ¿no? Y luego, lo que ha dicho Patxi son cosas muy interesantes. Tengo aquí anotadas algunas. Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué pasa con las personas que no tienen capacidad para decidir? María Jesús también lo ha mencionado, ¿no? Claro, estos son problemas importantes y ahí la ley a lo mejor no puede dar soluciones definitivas. Es muy importante el testamento vital. Es muy importante el testamento vital para que el médico tenga algo a lo que atenerse si te ves de la situación de no poder ya, de no tener conciencia y no poder decidir. Pero incluso podría regularse la manera en que los representantes legales, en ciertas condiciones muy controladas, pudieran tomar ciertas decisiones. No para cobrar una herencia, pero sí porque la situación realmente, desde un punto de vista objetivo, es lamentable y es dolorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso se podría intentar solucionar. Luego, ¿qué pasa con los médicos objetores? Debe haber un absoluto respeto
a la objeción de conciencia, en esto como en cualquier tema. Yo fui objetor de conciencia al servicio militar, así que tengo una enorme simpatía por los objetores de conciencia en muchos temas, ¿no? Y desde luego este me parece un tema fundamental para que exista la objeción de conciencia. Y los nombres de esos objetores los debe conocer solo el personal que tenga que gestionar su participación o no ahí, y deben estar protegidos por la Ley de Protección de Datos. Sería tremendo que esos nombres estuvieran en una especie de lista negra a disposición de cualquiera para que, en fin, hubiera, no sé, como, algo así como juicios sumarísimos de tipo moral, etcétera, ¿no? Y luego, lo que tú dices de que estos procedimientos químicos para administrar la muerte no son nada dulces, o en la mayoría de los casos no son muy dulces. Eso es verdad, y yo creo que convendría que el paciente lo supiera también. El paciente debería saber eso. Esto acelera la muerte, pero no es una muerte dulce. A veces, a lo mejor, en determinadas situaciones puede ser preferible esperar un poco y tener cuidados paliativos, que pueden ser mucho más dulces. Si es cuestión de días, a lo mejor es mejor esperar, ¿no?, a pedir la eutanasia. Si es cuestión de días, digo, ¿no? Pero yo creo que precisamente por todo esto, Pachi, es bueno legislar, porque además con la legislación proteges al médico. Lo tremendo sería que el médico tuviera que tomar este tipo de decisiones, como las tiene que tomar antes de la ley, las tenía que tomar, y luego se vea en los tribunales por un familiar desalmado que lo que quiere es sacarle dinero al Estado, por ejemplo, o cosas de este tipo. Entonces, una legislación yo creo que hace más bien que mal en este asunto. Yo lo que quería comentar es que un problema añadido en el que nos encontramos con los cuidados paliativos es el tema de la información. Nosotros abogamos porque todo el mundo haga y registre el documento de voluntades anticipadas. De hecho, hay determinadas patologías, como por ejemplo la ELA, que en caso de no tener ventilación mecánica invasiva, sabes el final que le espera, que siempre se aboga o se anima al paciente a que registre o tenga el documento de voluntades anticipadas, incluso como la trayectoria vital, ¿no? El problema está en que muchas veces el paciente no está informado. Entonces, ¿cómo le dices a un paciente que no está informado, que tiene una situación, una enfermedad paliativa, que haga el documento, como que le pone sobre alerta, ¿no? Entonces, totalmente. Muchas veces la situación se precipita. De hecho, en paliativos somos másteres expertos en toma de decisiones, porque se nos presentan a veces casos realmente complejos de tener que tomar decisiones. ¿Y qué pasa cuando el hijo decide, pero entonces el paciente no está informado, pero tiene voluntades anticipadas, pero no las tiene? Tenemos que consultar. En fin, nos encontramos con verdaderos dilemas en el día a día. No hace falta irse a situaciones muy extremas, ni hay temporadas que tenemos un montón de casos. Y el tema del que el paciente no conozca su situación es complicado. En eso se ha avanzado mucho, es verdad. Antes era como la relación médico-paciente, una relación mucho más paternalista. No se le informaba porque se le iba a hacer daño. Ahora parece que se ha ido al otro extremo. Ahora se informa a todo el mundo casi sin a destajo, que tampoco es bueno. El proceso de información es un proceso. Hay que ir viendo qué es lo que el paciente quiere saber. Hay pacientes que no quieren saber. Y el documento de voluntades o las voluntades vitales anticipadas muchas veces no. O sea, es un problema añadido, que no las pueden hacer porque no saben su situación, y hay veces que una cosa lleva a la otra y al final como que se precipita la situación porque el paciente empeora y deja de tener capacidad y, en fin, y ahora nos encontramos con el tema de qué hacemos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Sí, sí, una situación muy difícil. Dime. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Sí, yo quería, siguiendo también con el hilo de Antonio, efectivamente, yo es que, particularmente creo que, en primer lugar, en esta misma mesa que somos expertos en eutanasia, ya han surgido discrepancias entre nosotros a la hora de definir qué es eutanasia y hasta dónde llega la eutanasia y qué ya no es eutanasia. Es decir, cuánto de difícil es que la población española acepte una ley acerca de un asunto que para casi nadie está bien definido, ¿no? Porque efectivamente esta ley define la eutanasia, y creo que así es como hay que definirla por otra parte, como
un proceso que se pone en marcha, químico, que produce la muerte inexorablemente en un corto espacio de tiempo, ¿no? Y que va buscando la muerte y que la produce sí o sí. O sea, no es que voy a sedar y a lo mejor se muere, no, es que voy a administrar un medicamento a una dosis letal obligatoriamente para que el paciente en poco tiempo pase a otra vida, bueno, que se muera en definitiva, ¿no? Eso es la eutanasia, no es ni la retirada de medidas, ni la no aplicación de determinadas medidas, ni el sedar, aunque la sedación a lo mejor acabe produciendo la muerte. Eso no es tampoco eutanasia, ¿no? Y así lo define esta ley, por otra parte. Y después, por otra parte, claro, es que esto es una paradoja tremenda, ¿no? Y yo, siguiendo el hilo que comentaba Antonio, es que yo creo que la sociedad occidental, o la sociedad, ya todos somos sociedad occidental, creo, la sociedad terráquea del siglo XXI, tiene una fe desmedida en la ciencia o en la tecnología, ¿no? Entonces se encuentra ante la tesitura de cómo es posible que mi cáncer con metástasis no lo vaya a curar la ciencia, si el cáncer está a punto de ser curado, ¿no? Y eso sencillamente es resultado de información errónea que se recibe todos los días a través de los medios de comunicación y que es interesada y que es falsa. Entonces yo creo que hay que volver a un concepto que entronca mucho más con la medicina, que no es solo tecnología, que es cuidar. O sea, la medicina el acto clínico está fundamentalmente para cuidar del enfermo, no para curarlo, aunque en ocasiones se le cure también, ¿no? Cuando se puede. Cuando se puede, pero es que si no hay que cuidarlo. Y lo que es desalmado absolutamente y está hoy día en el alma de los estudios de medicina, y creo que no solamente de medicina, sino de las ciencias de la salud en general, es que al enfermo al que no se le puede curar se le debe de abandonar. Y a mí esto me parece cruel, absolutamente. A mí me espanta. ¿No? Y por otra parte, vamos, yo creo que todos nosotros hemos sido, hemos despreciado la medicina que se ha hecho hasta la segunda mitad del siglo XX, como si fuéramos los únicos profesionales en la historia de la humanidad que cuidamos o que curamos a los enfermos. Esto es absolutamente falso, ¿no? Esto de que si no se puede cuidar se le tiene que abandonar, yo no lo veo, ni lo he visto así, ni creo que tenga que ver con lo que estamos discutiendo. Perdón, tenemos 3 minutitos. No, solo eso. No. Decir que no creo que tenga que ver, o sea, no lo puedo curar, entonces lo tengo que abandonar. No. Yo recuerdo una frase que se decía del 85, el 90, ¿cuánto es el porcentaje de mortalidad en la UBI nuestra? Un 10, 15%. Bueno, en coronarias eran 10, 15. Decía, no todos los que entran aquí se van a curar. Algunos van a salir, van a fallecer aquí dentro, no van a volver a salir. Pero a todos, y sobre todo a sus familias, se les puede ayudar y consolar. Eso es algo irrenunciable, completamente irrenunciable. Y Pachi, tú has dicho que incluso aquí no nos ponemos de acuerdo, pero tú ves que ahora, al hablar de has vuelto a definir cabalmente lo que es la eutanasia. O sea, creo que lo que es provocar activamente la muerte de una persona que quiere hacerlo con plena lucidez y que además no solo quiere hacerlo con plena lucidez, hay unos motivos. O sea, tú no puede ser que te llegue una persona, diga, yo igual que quiero cambiar de sexo, ahora te llega yo quiero morir. No es eso, ni creo yo que haya motivo para pensar que sea eso, en absoluto. Es demasiado importante, demasiado sensible, el tema, demasiado al momento doloroso, y exige, en mi opinión, mucha madurez. Sobre todo es irreversible. Es que en cualquier otra ley, cualquier otra decisión, tú te puedes arrepentir, puede cambiar la ley, se puede modificar.
pero cuando se te aplica la eutanasia ya se te ha aplicado. O sea, es una cosa que hay que estar muy seguro. Quizás por eso tiene que ser una ley muy garantista, y lo que yo he leído de la ley no me ha parecido mal, pero bueno, eso daría mucho para discutir de la ley. Está interesantísimo, pero tenemos que acabar, porque además nos cierran esto, porque con la normativa que hay en torno a la COVID-16 tenemos un horario que hay que cumplir a rajatabla. Así que tenéis 30 segundos, si queréis cada uno en 30 segundos hacer un pequeño... Yo digo solo humanidad, pensar libremente, con el corazón, además. Parece difícil decir pensar con el corazón, pero yo creo que se puede hacer. También, claro, humanidad y la mejor de las intenciones y mucha formación. Y nunca hacer una generalización. Jamás. Perfecto. ¿Pachi, quieres añadir algo en 30 segundos? ¿No? María Jesús. Bueno, yo cuidados paliativos para todos, ya. Fantástico. Antonio. Yo solo diría que es un tema extremadamente difícil, donde sobran posiciones absolutamente firmes e inamovibles. Aún así, los argumentos en favor de la eutanasia me parecen mucho más poderosos, pero terminaría como empezó José Carlos, que me gustó mucho. La eutanasia debería entenderse como un acto de amor. Si fuera así, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Bueno, en cualquier caso, esta ley, fijaos que es una ley muy delicada, con muchos flecos, con muchas lecturas, con muchas reflexiones. Y lo que sí es necesario es que todos los estamentos y colectivos implicados tengan un espacio para debatir tranquilamente este tipo de cosas, no hacerlas con prisas. Y fijaos la representación tan reducida que hemos estado aquí y la de cosas que han salido que tenemos que reflexionar, que tenemos que rumiar, que tenemos que acordar, y que estas cosas yo pienso que se deben hacer muy despacio. A todos los que habéis participado os quiero agradecer vuestra altruista presencia aquí en este debate, y además, en este caso especialmente, yo quiero manifestar mi total respeto y admiración absoluta por la valía social del trabajo que desempeñáis. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias, y como no hay público, yo aplaudo a mis invitados. Muchas gracias a todos. Fantástico. Habría estado fenomenal. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.